El artículo que me dispongo a reseñar es el de la descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales, transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global, escrito por Ramón Gros-Fogel. Dicho autor nació en Puerto Rico el 20 de mayo de 1956. Es sociólogo y activista perteneciente al grupo Modernidad Colonialidad, que se desempeña en el Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley. Define su pensamiento como perteneciente a la corriente decolonial superadora de la corriente postcolonial con la que se considera emparentado. Él explica que la teoría decolonial plantea la descolonización de todas las jerarquías de dominación de esta civilización y la refundación, es decir, la creación de una nueva civilización más justa e igualitaria, que se sobreponga al proyecto civilizatorio en el que nos encontramos. También remarca que el colonialismo continúa hoy en día, solo que bajo nuevas formas, ya que los efectos del colonialismo europeo no se acabaron con los procesos de descolonización e independencia que atravesaron las naciones de todo el mundo en los siglos XIX y XX, sino que por el contrario persisten en la cultura y en la epistemología actual. Según los planteamientos del autor, esta teoría demuestra que vivimos en un mito, dentro del cual creemos que las relaciones coloniales de dominación desaparecieron con el fin de las relaciones coloniales, porque se reducía la definición del colonialismo a la presencia de una administración colonial y se asumía que, una vez acabada la administración colonial, este sistema jurídico, político, estatal desaparecería porque ya estábamos fuera de las relaciones coloniales de dominación. Y resulta que no. El mundo en el que vivimos está fuertemente informado por esta historia colonial. Y es que, siguiendo las proposiciones de Gros-Fogel, todavía ahora las relaciones norte-sur están muy vivas y muy presentes. La dominación y las explotaciones del norte-sur global siguen aquí y tienen una fuerte raíz en la historia colonial, porque aquí está donde se forma la división internacional del trabajo de centro y periferia, que continúa hasta hoy en día, aunque las administraciones coloniales hayan desaparecido. Por lo tanto, las continuidades de la historia colonial son más fuertes que las discontinuidades. Este artículo fue publicado en el 2006 en la revista científica de Humanidades Tabula Rasa, perteneciente al Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá, y está dividido en 8 apartes que detallan los conceptos básicos que el autor propone, como lo son la descolonización del poder, del conocimiento, de la naturaleza y del ser. El autor plantea la idea de que estamos inmersos en un proyecto civilizatorio como lo es la modernidad occidental, que se impuso en el mundo a través de la fuerza y la expansión colonial europea y que destruyó civilizaciones y culturas tratando de homogeneizar y aplicar a todos los grupos humanos los mismos parámetros de civilización, sexualidad, ciencia, religión, democracia y liberalismo. Este modelo creó serios problemas al invisibilizar y categorizar a los seres humanos según su ubicación en el mapa, su raza y su sexualidad, además de crear conceptos categorizantes como desarrollo y subdesarrollo. Como contraparte a estas cuestiones, Gros-Fogel propone el método de descolonizar todas las jerarquías de denominación de esta civilización y refundar una civilización mucho más justa, inclusiva e igualitaria,
que se sobreponga a los cánones impuestos por el eurocentrismo y la dominación de los territorios del hemisferio norte como Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, este artículo toca un tema transversal a todo el pensamiento del autor y es la continuación de las relaciones coloniales en el presente, a pesar de que las administraciones coloniales hayan desaparecido de casi todas las sociedades del mundo. El colonialismo, según lo describe, continuó bajo muchas formas y abarca lo que podría llamarse colonialidad del poder, que centra a la raza como constituyente de una línea divisoria que atraviesa las relaciones de opresión de clase, sexualidad y género a escala global. Es entonces un mito el que ya no estemos dominados por el colonialismo, ya que este término se extiende mucho más allá de vivir bajo unas instituciones y una administración colonial, ya que en el presente seguimos imbuidos en la historia colonial. Todavía las relaciones norte-sur, en donde el hemisferio norte explota al sur global, están muy presentes, y es gracias a esta tradición colonial en donde se formó la división del trabajo entre centros y periferias. Asimismo, la prevalencia de este sistema de dominación de los imperios del norte se extiende también militar y políticamente sobre los territorios que consideran subdesarrollados. La jerarquía epistemológica eurocéntrica es otro síntoma del colonialismo, mediante el cual nos regimos por el canon de pensamiento europeo y principalmente por las ideas occidentalizadas del conocimiento, las ciencias y los saberes. Este es un sistema homogeneizante que pretende hacerse pasar por universal, inferiorizando el pensamiento del resto del planeta y pretendiendo que todos los grupos sociales se adapten a unas mismas categorías, dentro de las cuales etiquetar y compartimentalizar las sociedades. Otro factor en el que la dominación eurocentrista influye es en la naturaleza, en la que se observa una jerarquía territorial para el desecho de residuos, las explotaciones mineras y la obtención de materias primas, convirtiendo a ciertas partes del mundo en vertederos de basura y a otras en sitios turísticos paradisíacos. La religión y la sexualidad están también imbricadas en el colonialismo, ya que el deber ser de estos asuntos sigue estando dictado en gran medida por un sistema patriarcal cristiano, en donde se castiga o se censura cualquier conducta que se salga de los límites morales religiosos planteados por estas instituciones. Es claro que la cristiandad es la vía religiosa predominante en la modernidad y a partir de la cual se genera la imagen del otro religioso, diferente, exótico y muchas veces atrasado o incluso terrorista. A partir de todos estos factores, el autor pretende demostrar que la modernidad eurocentrista ha pretendido atribuirse como inherentes y naturalmente occidentales los conceptos de democracia, ciudadanía, libertad, feminismo, derechos civiles, entre muchos otros, y que establecen una diferencia con el autoritarismo, el patriarcado, la falta de libertades que establecen como características naturalmente no occidentales. Pero como dice el autor, estos rasgos no dejan de ser eurocentristas, por el contrario, son una muestra de este, ya que las sociedades reconocen este sistema como el universal, por lo tanto tratan de ir contra de él, estableciendo particularidades que irían en contraparte con lo propuesto por Occidente, como la democracia, las libertades individuales y los derechos de la mujer. Como alternativa al sistema capitalista en el que estamos inmersos y dentro del cual subsisten todas estas particularidades de poder dominante, subyugante e invisibilizador, Grossfugel apunta a replantearse la transformación de las lógicas civilizatorias, es decir, cambiar el foco desde el cual se hace y se piensa el orden mundial,
ampliarlo e imprimirlo de nuevas epistemes, transmodernizarlo, creando un cambio de paradigma, en palabras del autor, una cartografía del poder mucho más amplia e inclusiva de cara a la transformación del siglo XXI. Y esto será posible mediante un giro decolonial, en el cual las críticas y los llamados de atención que se le hacen al sistema actual eurocentrista desde diferentes partes del mundo, como el hemisferio sur, sean tomadas en serio. Desde este punto de vista, los movimientos sociales cobran una importancia central, ya que, seguidos por el giro cultural, piden un reconocimiento de sus derechos y luchan por la refundación de la civilización planetaria y la transformación frente a la crisis civilizatoria del presente. Dejar las gafas del eurocentrismo no es fácil, porque significa pensar cognitivamente a través de los ojos de otra persona. Todos estamos influenciados por el eurocentrismo. El eurocentrismo no es un problema europeo, sino un problema global que nos concierne a todos. No es solamente una lucha con las estructuras de dominación externas del sistema, sino también con las internas, el individualismo, la destrucción de comunidades, el ego. Es un dualismo necesario, mediante el cual debemos descolonizar también nuestros pensamientos y tener en cuenta las jerarquías de dominación más allá de las lógicas económicas, porque el capitalismo es mucho más que un sistema económico en el que nos encontramos inmersos. Este abarca la cultura, religión, pensamiento y concepción del mundo y de nosotros mismos. Por lo tanto, el factor económico es solo una parte de su totalidad. El fin último es crear un sistema en el que haya espacio para todos, para las diferentes miradas, epistemes y políticas. En palabras de Grossfugel, la descolonialidad no es un proyecto de vuelta al pasado, sino un proyecto presente mirando hacia el futuro, de manera que, cuando se intenta pensar desde tradiciones, lo que está ocurriendo es que se está utilizando una epistemología o cosmología otra para resignificar el presente en una dirección otra. Ya no hay vuelta a un pasado puro. Estamos todos ya contaminados por la colonialidad. Pero eso no quiere decir que Europa fuera exitosa en haber erradicado toda cosmología, epistemología otra. Estas últimas siguieron ahí. Y lo que estamos viviendo hoy es el retorno de esas perspectivas. Otras que nunca desaparecieron, sino que quedaron subalternizadas y que ahora, con la crisis del eurocentrismo, son la fuente desde la cual los sujetos que han vivido la herida colonial se movilizan epistémicamente contra el sistema. La descolonización abre entonces el horizonte al reconocimiento de experiencias ignoradas e invisibilizadas por el sistema eurocéntrico. Sin embargo, para lograr esto, necesitamos crear un mundo con una nueva estructura de poder, donde Occidente no domine ni explote al resto del mundo.